Porque es que hemos sido destruidos por la pura misericordia de Dios. Porque es que permanecemos de pie, no por los ayunos como dijo el fariseo, no por los diezmos como dijo el fariseo, no porque no somos adúlteros como dijo el fariseo, no porque no somos injustos como dijo el fariseo, porque es que estamos de pie por la pura misericordia de Dios. Gloria al nombre del Señor. Estamos realizando unos estudios sobre el tema las funciones de la iglesia, unos tópicos que nos hablan sobre el trabajo de la iglesia aquí en la tierra, porque la iglesia, el trabajo de la iglesia es para la tierra, no para el cielo. Cuando lleguemos al cielo, toda obra cesará. Toda obra que hayamos hecho acá en la tierra, por buena que sea, va a cesar. Pero mientras la iglesia, el pueblo escogido, y ya hemos hablado mucho de esto, el pueblo escogido debe de cumplir su función. Y cada creyente debe de saber por qué está en la iglesia. No estamos en la iglesia porque me parece bonito los coros, me parece bonita la música, me parece elegante el cantante o la cantante. No, estamos en la iglesia y debemos de tener conocimiento para qué estamos en la iglesia y por qué somos parte de la iglesia. Durante los domingos anteriores hemos estado analizando estos temas a través de la palabra, pero hoy voy a darle continuidad al tema del domingo anterior. El domingo anterior estábamos tocando el tema sobre cómo edifico yo la vida de mi hermano a través del perdón. Porque yo le voy a decir algo muy claro y muy bíblico. Si usted aprende a perdonar como Dios te ha perdonado, tiene más del 50% de su vida espiritual sana. Si usted no aprende a perdonar como Dios te ha perdonado, su vida espiritual está en una continua enfermedad, está enferma. Y por eso vienen las amarguras. Y por eso vienen una serie de situaciones espirituales, físicas y morales, y aún económicas, porque la falta de perdón repercute en todas las áreas. La falta de perdón repercute aún en la economía. Hay gente que por sus manos pasan cantidades de dinero, pero ellos están en una ruina total. Hay gente que por sus hogares pasa cantidad de comida, pero ellos están en una hambre, no se sacian nunca. Hay gente que por sus manos o tiene la habilidad de tener cantidades de ropas, los roperos están llenos, pero viven en una completa desasosiego, en una completa intranquilidad y nada les queda bueno, nada les luce y viven en una completa desesperación, renegando que no tienen ropa, que esto o aquello y una cantidad de cosas. ¿Sabe por qué? Hay un eje central invisible en la vida de todo ser humano. Así como la columna vertebral es el eje central de nuestra osamenta, de nuestra parte ósea, porque si falla nuestra columna vertebral, algún miembro muere. Por eso hay paralíticos, por eso hay parapléjicos, hay una cantidad de enfermedades, porque la columna está enferma. Y cuando la columna vertebral de la vida de un cristiano, que es la línea del perdón, está con falencias, hermano, usted será, perdóneme, será un payaso. Usted por fuera ríe, por fuera saluda, pero por dentro está que lo consume una cantidad de sinsabores y amarguras y una cantidad de desesperación. Pero qué bonito es poder mirar a un cristiano a los ojos y sentir esa paz de ese cristiano en uno. Pero en otros no puede decir uno lo mismo. Uno los mira y siente ese fastidio y siente ese rencor con que lo miran a uno y siente ese abismo que colocan, esa pared que colocan. Y uno dice, Padre, aquí mínimo hay un demonio con hijos. Bueno, no juguemos a la religión, seamos reales. ¿Cuántos alaban a Dios? No juguemos
a la religión. Jugamos mucho tiempo a la religión cuando estábamos allá sin Cristo. Por mi culpa y mi grandísima culpa, y dele. Pero nada funcionaba, nada, habían cambios, no habían cambios. Pero ahora, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por eso usted, mi amado amigo, mi amada amiga que está allá por las redes sociales, de nada sirve ir a una iglesia si no hay cambios. De nada sirve ir a una congregación si nuestra vida no cambia. Si somos iguales en la casa, si somos iguales en el trabajo, si somos iguales en la familia, si no hay cambios, ¿para qué cambiamos de lugar si no hay cambios internos? Ahora, ¿por qué he traído el ejemplo de Ahitofel? La palabra Ahitofel tiene un significado que me da temor decirlo, pero tengo que decirlo. Hermano tonto, hermano de la ruina, hermano de la vergüenza, hermano del fracaso. Eso significa la palabra Ahitofel. Usted dirá, pero Ahitofel ocupó un puesto predominante o importante en el reino de David. Amén. Pero póngale cuidado a la enseñanza, que a medida que vamos desarrollando la enseñanza, nos daremos cuenta que no es el puesto que yo ocupe. No es el lugar en que los hombres me pongan. No es el lugar en que yo logre estar. Tenemos gente en los tribunales, en el Senado, más corruptos que los de estrato cero. Y ojalá alguno de esos corruptos me vea. Tenemos gente gobernándonos, más corrompidos que la gente que gobiernan. Entonces no es el puesto, no es el lugar que por algunos conocimientos teológicos, universitarios, yo haya logrado escalar. No es eso lo que cuenta, aunque eso cuenta para la sociedad, aunque eso cuenta para el sistema, aunque eso cuenta, amado hermano, para el medio en que nos movemos. Pero para Dios eso no cuenta. Para Dios eso es sencillamente vanidad de vanidades. Ahitofel era uno de los grandes consejeros que tenía el rey David para su época, porque déjeme decirle, todos los líderes, desde la fundación del mundo, desde la fundación del liderazgo, todos los líderes han tenido consejeros. Los líderes que temen a Dios se rodean de consejeros cristianos, consejeros temerosos de Dios. Pero los líderes que no temen a Dios se rodean de chamanes, se rodean de brujos, se rodean de agoreros. Usted, mi amado líder, que ocupa un puesto en la política nacional, si no teme a Dios, está rodeado de brujos, de hechiceros, de agoreros, de santeros y de toda suciedad que hay en el mundo. David era un hombre temeroso de Dios y él se rodeó de gente que le podría aconsejar de acuerdo al temor de Dios, y entre ellos estaba Ahitofel. Había otro consejero llamado Usaí Arquita. Así que los líderes en toda época, no ahora, en toda época se han rodeado de liderazgo, como usted también debe rodearse de gente que lo sepa aconsejar. Usted no tiene por qué rodearse de gente que le dé malos consejos, porque consejeros abundan, pero buenos consejeros para los momentos de crisis escasean. Mire, toda pareja, toda relación, sea de padre a hijo, de esposo a esposa, de creyente a pastor, de liderazgo al pueblo, toda relación pasa por crisis. Toda relación. Y el que diga que no es un mentiroso. Toda relación pasa por crisis. Pero de acuerdo a donde vayamos a pedir consejo, de acuerdo a donde vayamos a pedir orientación, superaremos la crisis, o la crisis nos matará, o la crisis nos ahogará. Por eso es que usted, mi amado hermano, conocedor de la palabra, que tiene la luz de Cristo en el corazón, tiene el Espíritu Santo en su vida, cuando esté pasando por crisis, tenga cuidado ante quien descubre su corazón. Tenga cuidado ante quien descubre su vida, porque no todos saben oír, pero no todos saben guardar. Todos saben escuchar, todos le van a oír, pero van a tergiversar y se vienen en contra suya después de que usted lo que ha querido es pedir un consejo. Resulta y pasa
volviendo al tema de la palabra, Ahitofel era uno de los consejeros de cabecera del rey David. Pero escuche lo que le voy a decir. La diferencia entre Ahitofel y Usaí Arquita era que Ahitofel era consejero, pero no amigo de David. ¿Nota la diferencia? Usaí Arquita era consejero de David, pero amigo de David. Nota la diferencia. Y la Biblia dice que es mejor un amigo que un hermano. Entonces escúcheme, hay gente que son sus consejeros, pero no son sus amigos. Y hay gente que son sus consejeros y son sus amigos. Entre esos estaba Usaí Arquita. Resulta que David, para la época, como cualquier humano, había cometido un error. La Biblia no le oculta el error. Dios no le oculta el error. Le descubre el error y lo corrige y lo reprende. Porque Dios al hijo que ama lo castiga, lo disciplina. Sin embargo, David tuvo una cualidad que no la tuvieron los demás reyes: se humilló ante Dios. No importa si hemos pecado, no importa si tú has pecado, no importa si te has descuidado, has fallado. Si hay humillación de parte tuya, obtiene la misericordia de Dios. La Biblia dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanza ¿qué? La misericordia de Jehová. Ahora, David había cometido muchos pecados, algunos pecados. Y esos pecados, resulta que en esa clase de pecados que David cometió: adulterio, asesinato, engaño, falsificación y una serie de cosas, estaba incluido Ahitofel. David adulteró con Betsabé, matando a su esposo Urías. En fin, hubo una tramoya bien grande, de tal forma que David quiso ejecutar ese plan para él quedar limpio. Pero resulta y pasa que Ahitofel era de la línea familiar del árbol genealógico de Betsabé. Ahitofel era el abuelo de Betsabé. Ahitofel era el padre de Elián y Elián era el padre de Betsabé. Así que Ahitofel fue afectado por el pecado que David cometió contra su nieta. Cosa diferente en la vida de Elián. Siendo el papá de Betsabé, Elián no se dejó afectar. Porque déjeme decirle que hay algo muy importante. Hay gente que se deja afectar por los pecados de otro y no por sus propios pecados. Usted y yo tenemos que saber manejar esa área. A nuestros oídos llegan comentarios, a nuestros oídos llegan pecados de otros. Pero todo depende de su grado de espiritualidad, su grado de conocimiento, su grado de madurez, su grado de estabilidad bíblica, para saber manejar y no dejarse afectar por los pecados de otros, porque suficiente problema tenemos con los nuestros. Resulta que Ahitofel era el abuelo, vuelvo a repetir, de Betsabé. Y cuando David cometió el pecado, según este estudio que he preparado, cuando David comete el pecado, esto le afecta mucho más a Ahitofel. Pero algo que Ahitofel supo disimular por más de 10 años fue el resentimiento que le tenía a David como rey por haber cometido el asesinato del esposo de Betsabé, haber cometido el adulterio contra su nieta Betsabé. Ahitofel no pudo soportar el pecado del rey David y se dejó afectar. Usted no tiene por qué dejarse afectar por los pecados de los demás. Usted no tiene por qué dejarse afectar de los pecados de los demás. Usted tiene una lucha, y es una lucha contra su propio pecado. Es una lucha contra sus propios deseos. Es una lucha contra sus propias tentaciones. Así que suficiente tenemos para batallar contra los problemas que se desencadenan en este cuerpo, para ocuparnos en los pecados de los demás. No sé si me doy a entender. Resulta y pasa que ese fue el gran problema de Ahitofel. No cuidó su corazón y se sembró algo que la Biblia llama en el libro de Hebreos raíz de amargura. Nadie está exento que surja en el corazón una raíz de amargura contra algo
o contra alguien. Nadie está exento. Pero sí podemos luchar para que esas raíces de amargura, por algo que nos hayan causado, por algo que nos hayan hecho, por algo que no hayamos logrado, aniden y echen profundidad en nuestro corazón. La podemos cortar antes, como dice la Biblia, antes de que sean contaminados muchos por ella y vengan a ser destruidos a la postre. Una raíz de amargura no comienza con un pecado grande. Una raíz de amargura comienza por un gesto. Puede comenzar por una falta de saludo. Puede comenzar por una falta de atención. Puede comenzar por una mirada. Una raíz de amargura puede comenzar por cualquier causa. Y se empieza a formar y se empieza a crecer y se empieza, amado hermano, a enraizarse en el corazón. Y entonces empezamos a contaminar a otros, porque hay una gran debilidad en nosotros los seres humanos. Y es que algo que alguien nos hace a nosotros, lo contamos a otro. Y ese lo cuenta a 3 y le pasa lo del COVID. 1 contamina a 3, 3 contaminan a 9 y 9 contaminan a 40 y 40 contaminan a 1000. Así que se volvió pandemia. Qué tristeza. Ahitofel era un buen tipo, porque la Biblia habla que la palabra de Ahitofel, cuando él hablaba, era como si se consultase a Jehová. ¿Sabe que cuando yo leo ese versículo, a mí me da hasta dolor de estómago? A mí me da dolor de cabeza y siento que las piernas me tiemblan. Porque yo quisiera tener esa palabra de Ahitofel. No el resentimiento de Ahitofel, sino la palabra de Ahitofel. Una cosa es el resentimiento de Ahitofel, otra cosa es la palabra de Ahitofel. Y dice la Biblia que cuando Ahitofel hablaba, el pueblo tenía temor, porque era como si se consultase a Jehová. Por eso cuando David empieza a tener problemas con su hijo Absalón, y empieza David a ver que su hijo se le subleva y empieza a dividir el reino, alguien podrá decir, perdóneme, alguien podrá decir, pastor, pero son consecuencias del pecado. Sí, nadie le está negando, nadie le está contradiciendo. Pero déjeme decirle, si quieres ayudar a David, no ayudes a Absalón. O si quieres ayudar a Absalón, no consideres a David. No sé qué bando te pongas, si en el bando de Absalón o en el bando de David. Sí, David había pecado, eran consecuencias de su pecado, pero ¿quién estaba con el más pecado, hundido en el más pecado? Absalón. Absalón no era Dios para corregir el pecado de su padre David. Además, Absalón le debía respeto a su padre. Yo le digo una cosa a todos los hijos, escúcheme. Hoy hay hijos que justifican su mal comportamiento en los hogares, que porque papá es muy airoso, muy rabioso, que su papá es muy gritón, y entonces ellos justifican su mal comportamiento, ellos justifican la falta de colaboración económica, y cuando les pagan no dan ni para un supercoco. Queremos ser dioses, ¿no? Cuando estamos en la condición de todos. Queremos juzgar sin tener ni un semestre de jurídica. Queremos ser jueces sin tener jurisprudencia acumulada. Pues eso le pasó al señor Ahitofel, gran hombre de Dios cuando hablaba, gran profeta cuando decía, pero David sabía. Por eso cuando Absalón empezó la persecución contra su padre, David hizo una oración, porque David se dio cuenta que Ahitofel se alió, cambió su conducta, cambió su proceder, cambió sus hábitos. Cuando una persona cambia su tratamiento con usted, ojo que se puede venir una gran tempestad. Cuando en una relación, alguno de los dos cambia su proceder, sus costumbres, que eran buenas y las torna frívolas, las torna insípidas, ¡ojo, abra el ojo! Que puede suceder un fenómeno, puede suceder una caída, puede suceder un golpe, abra el ojo. Cuando David se dio cuenta que Ahitofel ya no era el mismo, ¿sabe qué? Se encerró David en un cuartito. Ya le había pedido David perdón a Dios por todos sus desmanes, sus pecados, sus errores.
Y ya Dios le había perdonado. El problema es que la gente no entiende que si ya Dios le perdonó, debemos de mirarlo como un perdonado. David hizo una oración y la oración que hizo fue: Dios mío, entorpece el consejo de Ahitofel. David sabía lo que salía de la boca de Ahitofel. Y por eso David hizo esta oración: Jehová, te imploro que entorpezca, vuelva torpe el consejo de Ahitofel. Ya en el capítulo 17 que leímos, ya la sublevación, la revolución, la división ya estaba marcada. Ya el pueblo estaba sufriendo las consecuencias de esa división, causadas nada menos ni nada más que por su propio hijo, Absalón. Entonces, Ahitofel le da varios consejos a Absalón. Primero, que durmiera y se exhibiera con las concubinas de su padre en el terrado del edificio, en el terrado de la casa, para que todo el pueblo lo viera. Lo cumplió. Segundo, que le dejara 12,000 hombres armados a Ahitofel para ir a perseguir a David y agarrarlo en el valle, en medio del cansancio y en medio de la soledad, para matarlo. Aquí hay otro puntito importante, amados. Ahitofel, al no saber manejar el resentimiento y el pecado que David había cometido años atrás, porque Ahitofel se rebeló después de 10, 11 años, eso no fue al otro mes, después de 11 años. Y hay gente tan profesional que sabe disimular el fastidio que le tienen a usted, el fastidio que usted le tiene a otros. Hay gente que sabe disimular con un profesionalismo tan terrible que uno queda atónito. Uy, pero si me habló ayer, me abrazó ayer, me invitó, me dio un helado, fuimos a Choco Crispy o Chococono, qué sé yo, por allá, y comimos, y cómo me trató, y me dio esto, y me dio lo otro. Pero ¿cómo cambió? Se le llenó la vasija. Pasaron meses, pasaron años y no aguantó la simulación, no pudo aguantar la hipocresía, y Ahitofel reventó y le pide a Absalón nada menos que 12,000 hombres. No para irle a dar una serenata a David, no para llevarlo a un paseo a las islas paradisíacas. ¿Y sabe qué dijo? De una forma, ¿qué le digo yo? Con alevosía, de una forma diabólica. Mire lo que dice. Dice, verso 2: y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Ahitofel quería aprovecharse del rey David en el cansancio. Pero no quiere aprovecharse en su valentía. Hay gente que está buscando cuando usted está cansado para caer encima. Familia, hijos, sus padres se cansan. Sus padres se cansan. Padres, sus hijos se cansan. Iglesia, el pastor se cansa. Pastor, la iglesia se cansa. El cansancio no escoge nacionalidad, el cansancio no escoge estrato social, el cansancio no escoge estrato económico, el cansancio no escoge estrato de belleza, estrato físico. El cansancio a todos nos da por parejo. De acuerdo a nuestro temperamento, en algunos les afecta más, en algunos les afecta menos, pero el cansancio le da a los 4 temperamentos. Lo que nosotros debemos de sacar del cansancio es poder ser instrumentos de bien, no instrumentos de mal. Pero lastimosamente hay gente que está esperando a qué hora se cansa usted para caer encima. Esta es mi oportunidad, esta es mi oportunidad de sacarme el clavo que tengo durante 10 años. Eso dijo Ahitofel. Eso dijo Ahitofel. Esta es mi oportunidad. Imagínense, el hijo del rey se quiere volver rey, yo lo apoyo. Y es mi oportunidad de manifestarle al rey viejo y al rey cansado y al rey arrugado y al rey malvado que dañó el hogar de mi nieta Betsabé. Es la oportunidad de hacerme sentir como abuelo de mi nieta Betsabé.
Ay, ay, ay. ¿Cuántos seres humanos actúan en este mundo sin misericordia? Y el apóstol Santiago dijo una palabra que a mí me mueve cuando toco estos temas. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y el profeta Oseas dijo: porque misericordia quiero y no sacrificios. En este momento recuerdo a David también, en el segundo libro de Reyes de Samuel, cuando ya estaba más anciano y los filisteos atacaron, y David salió a pelear las batallas contra los filisteos, pero dice la Biblia que David se cansó. Y uno de los descendientes de los gigantes, llamado Esbibenoth, que significa morador de lugares altos, vio el cansancio en David. Porque David gozaba de una fama terrible. Desde los 15 años se ganó la fama cuando ganó la pelea contra el gigante Goliat, y todo el pueblo lo respetaba. Era un hombre de gran honor, de gran trayectoria, y todo el pueblo lo respetaba. Y cuando Esbibenoth vio a David cansado, siendo ya un anciano, dijo: esta es mi oportunidad, la que estaba esperando para acabarlo. Y se lanzó para querer matar a David, y por poco logra el objetivo. Fue que intervino un hombre llamado Abisai, y Abisai mató al gigante que quería matar a David. ¿Cuántos Abisai necesitamos en la iglesia? Usted necesita un Abisai para cuando esté cansado le alcance al menos un vaso con agua. Para cuando esté cansado le alcance a menos un vaso de agua, un plato de comida, le alcance o le hable al menos unas palabras de aliento. Pero este señor llamado Aitofel, que por muchos años había sido consejero de David y había estado muy cerca de David, ahora que de su rey está cansado, quiere aprovecharse del cansancio. Yo le digo una cosa: nunca nos aprovechemos de un hermano cuando esté postrado. Todos los que están acá, ¿están oyendo? Usted que está allá en la televisión, al otro lado de la pantalla, nunca te aproveches de un hermano cansado. Ay de aquel que se aprovecha de un hermano cansado. ¿Qué hay que hacer con el cansancio? El Dios de los cielos nos da cantidades de ejemplos. Un profeta llamado Elías se cansó. Un profeta que es el más grande de los profetas en la historia de los profetas, en la historia de la Biblia. El más grande de los profetas. ¿Se cansó? ¿Por qué? Se cansó porque era humano. Resulta y pasa que se cansó Elías. Dejó al colaborador, dejó al copastor a un lado y le dijo: yo me voy, no quiero saber nada de nadie. Y se fue, se salió del camino y se perdió. Se perdió la historia de los hombres. Pero el Dios del cielo le seguía los pasos, porque Dios nunca desecha al cansado. Los ministerios son desechados cuando están cansados. Los músicos son desechados cuando ya no cantan la música actual. Los predicadores son desechados cuando predicamos el evangelio puro. Las iglesias pequeñas son desechadas porque no crecen. Pero el Dios del cielo, escúcheme, la diferencia entre el Dios del cielo y los dioses de la tierra es que el Dios del cielo no desecha al cansado. Él mismo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dale un aplauso a ese Dios del cielo, aleluya. Y dijo Aitofel: yo lo atacaré, lo venceré, lo destruiré. Y dice la Biblia que Absalón oyó eso, pero Absalón no quería obedecer inmediatamente un solo consejo. Absalón llama a Usías arquita, a Usías o a Usaí arquita, que significa amigo apresurado, porque Usaí arquita era un amigo que cuando tenía que moverse se movía rápido. Hay amigos que ni con grúa se mueven. Pero Usaí arquita, su significado es amigo apresurado, pero también significa
Jehová ha considerado, Jehová considera. Y qué bueno con eso Usaí Arquita, Jehová considera. Absalón manda llamar a Usaí Arquita y Usaí Arquita viene y le da el consejo. Y le dice a Absalón, mire lo que me dijo Ahitofel referente a lo que yo necesito saber. Y le dice a Usaí Arquitas, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes. Aleluya. Para Usaí Arquita, David no estaba cansado. Él sabía que los valientes se cansan. Yo digo una cosa. Yo llevo más, casi, ¿qué le digo yo? Mire, yo estoy en la iglesia desde los 13 años. Tengo 59 años. Quiere decir que estoy en la iglesia hace 46 años. Con toda modestia, tengo un poquitito de historia que contar. Llevo predicando la palabra más de 30 y pucho de años, desde el año 84, 31 años más o menos, 37, gracias hijo, 37 años llevo predicando la palabra. He recibido de todo, he visto de todo, he oído de todo. Con tristeza he tenido que pasar por momentos difíciles, con alegrías también, solo o acompañado, pero hasta aquí Dios me ha ayudado. Y el estar cansado no es tipología ni es sinónimo de estar caído. El estar cansado no es sinónimo de estar en pecado. El estar cansado no es sinónimo de estar caído, derrotado. El estar cansado no es sinónimo de estar fracasado. El estar cansado no es sinónimo de estar perdido. El mismo apóstol Pablo usa una expresión más fuerte: derribados, pero no destruidos. Puede que algún día alguno de ustedes sea derribado, pero si está vivo todavía hay esperanza. Y como dijo el profeta Miqueas, expresando esta palabra como si le estuviera diciendo a una mujer: no te alegres, enemiga mía, aunque me caí, me levantaré. Aleluya. A Dios sea la gloria. Y aún más, si quiere, aplique este versículo: 7 veces cae el justo. Para los que creen que si se cae una vez está muerto, no, 7 veces se cae el justo, pero 7 veces lo levanta Jehová. Entonces, ¿cuál es? Las ganas de Ahitofel ver muerto a David en su cansancio. Y le dice Usías Arquita a Absalón: tu padre y los que andan con él son hombres valientes, y los que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. Este hombre sí lo conocía. El otro estaba ciego por el resentimiento de 11 años guardado. Ahitofel estaba ciego, era rumbo a la desgracia, porque el que anda con resentimiento en el corazón habla disparates. Porque el que anda con el corazón resentido anda lanzando veneno, anda lanzando sátira, anda lanzando odio, anda lanzando indirectas. El que anda con el corazón resentido busca la forma de tomar venganza. Pero Usaí Arquita dice: no se le olvide, Salomón, que tu papá es hombre de guerra desde muy niño, y ahorita mismo están con amargura de ánimo, así que si quiere métase. Y además está como cuando a una osa le roban los cachorros. Si quiere métase. Además su papá es guerrero, él no va a dormir 2 noches en un mismo lugar. Una noche duerme en Piedecuesta, otra en el Caldas, otra en el Reposo, otra en Las Villas, otra en San Carlos, por allá.
otra en San Gil. Así que no sea que usted mande a la gente y le maten un solo hombre y van a decir que perdió la batalla Absalón y el desánimo arrope a todo el pueblo. Así que mire a ver. Cuando Absalón oye el consejo, consulta con los ancianos y dice a los ancianos: esa es la verdad, tengamos cuidado con su papá. Oigamos y practiquemos el consejo de Usaí Arquita. ¿Y por qué funcionó ese consejo? Porque David unos días atrás, unas semanas atrás, había doblado la rodilla y le había dicho a Dios: entorpece el consejo de Aitofel. Y yo le doy un consejo en esta mañana. Yo no pido maldición para sus enemigos ni para los míos. Solo te pido, Dios, entorpezca el consejo de los Aitofeles. ¿Cuántos dan malos consejos para destruir tu relación con su esposa? ¿Cuántos dan malos consejos para destruir la relación entre padres e hijos? ¿Cuántos dan malos consejos para destruir la relación entre creyentes y pastor? ¿Cuántos dan malos consejos para que una iglesia se destruya y la otra se fortalezca? Porque no nos importa el consejo, nos importa las multitudes, nos importa la plata. Entorpezca Dios el consejo de los Aitofeles. Cuando Aitofel se dio cuenta que Absalón no puso en práctica su consejo y no siguió su consejo, rapidito se montó en una motoburra Si hubiera habido mototaxi, pero fue en un asno que se montó y se fue para su casa. Y llegó a su casa, arregló la cocina, arregló la alcoba, arregló la sala, lavó todo, dejó la ropa bien acomodada, bien arreglada, cogió un lazo, lo colgó en la viga del techo y se ahorcó. Y uno dice, ¿por qué tenía que terminar Aitofel así? Hoy pareciera, y hoy está de moda, el suicidio de los pastores. ¿Ha escuchado las noticias? ¿Ha oído noticias? ¿Ha visto noticieros? Que el cantante, que el músico, que el predicador, que la predicadora se lanzó del viaducto, que el predicador se tomó un veneno, que el predicador esto, que el predicador aquello, pero no hablaba Jehová por boca de ellos. Yo hago un análisis, no de acuerdo a mi conocimiento, sino de acuerdo al conocimiento de la palabra, y traigo la realidad en la que vivo, y traigo el medio en que vivo, y lo aplico a la palabra, y la palabra me da luz. Hago una relación del medio en que vivo, las situaciones en que vivo, veo y oigo, y la llevo a la palabra, y me doy cuenta que hoy el espíritu de Aitofel está más vivo que nunca. Y yo vengo a traerle esa enseñanza a usted. Te vengo a decir esta palabra de parte de Dios, para cuando estés cansado, cuando estés triste, cuando estés atribulado, cuando estés en desesperación, pídele a Dios que entorpezca el consejo de Aitofel. Y permita que Usaí Arquita sea quien hable. Porque Usaí Arquita construye. Usaí Arquita levanta. Usaí Arquita es un amigo. Usaí Arquita te da la mano. Usaí Arquita te da hospitalidad. Usaí Arquita no te traiciona. Y ya para terminar, dije que cuando hacía una remembranza, hacía un análisis del tiempo en que vivimos, y lo traigo a colación a la luz de la palabra, me doy cuenta que el síndrome o el espíritu de Aitofel está más latente que nunca.
Y sabe, este síndrome ataca todo ministerio. Ataca al ministerio musical. Músicos, cuídense. Amen su trabajo. Amen el ministerio. Amen la obra. Amen la iglesia. Y no permitan que un Ahitofel lo divida de este ministerio tan lindo como lo es la música. Este síndrome de Ahitofel ataca el ministerio de la predicación. Siervos de Dios de esta obra, siervos de Dios de Maranata, amémonos unos a otros. No permitamos que el espíritu de Ahitofel nos haga ver debilidad, fracaso y ruina en otros, cuando en realidad es una trampa mortal para desacreditar los ministerios actuales. Este síndrome de Ahitofel, que hoy está más vivo que nunca, ataca el ministerio de los servicios, el ministerio del que colabora, el ministerio del que trabaja, el ministerio del que apoya, y trata de hacerle ver una realidad que se están, entre comillas la realidad, que se están aprovechando de sus labores, que tanto trabajar y que no tienen nada. Porque este ministerio o este síndrome de Ahitofel, su trabajo está basado, amado hermano, en confundir, está basado en juzgar, está basado en establecer nuevos liderazgos, en establecer nuevos ministerios, porque sí que el ser humano se ha inventado nuevos ministerios. Ministerio de lustrar zapatos, ministerio de arreglar la patita de la silla, ministerio de limpiar las flores, y eso hay miles de ministerios. Y como al ser humano nos gusta sobresalir, como al ser humano nos gusta no estar a la sombra, buscamos las sombras cuando el sol está quemando, pero nos gusta siempre que nos vean, ¿no? Cuando uno está estrenando algo, o uno estrenando apenas bañándose, o bañado, recién bañado, sale uno recién bañado, porque nos gusta sobresalir, nos gusta hacer cabeza y no hígado, nos gusta hacer cabeza y no riñones, nos gusta exhibirnos. Eso es todo, eso es de todo ser humano, y eso es un problema en la actualidad. El síndrome de Ahitofel causa división, ahogamiento, anarquía, y aprovechan las manos cansadas de los siervos del Señor. ¿Cuánto faltan esos Aarones y esos Hures, esos varones que levantaron las manos cansadas de Moisés allá en el monte cuando Amalek estaba matando mucho israelita? Yo siempre me he preguntado por qué Dios no intervino. Si era Dios, si Él podía hacer eso. Porque Dios deja que su pueblo tome la actitud correcta en medio de la crisis. Y en ese momento, en medio de la crisis, era ayudar al líder llamado Moisés. Dios podía haber enviado un solo ángel. Si en la época de Eliseo un solo ángel mató 187,000, uno solo. Dios podía haber enviado un solo ángel, pero Dios no intervino. ¿Sabe por qué? Porque Dios esperaba que los que tenían buena intención y buen llamamiento y buena amistad con el líder fueran los que levantaran los brazos. Y vieron que los brazos de Moisés se cansaban y buscaron una piedra, no para ponérsela en la cabeza a Moisés. Hoy hay muchos que buscan piedras para tirarle al líder y le dan en la cabeza y lo matan. Buscaron una piedra y ¿sabe qué le dijeron? Siéntate. Porque es que uno sentado descansa. Siéntate, Moisés. Pero las manos tenían que estar en alto. Entonces Aarón coge la mano derecha y Hur coge la mano izquierda. Yo creo que Moisés decía, ya. Las manos de Moisés estaban en alto, el pueblo de Israel ganaba abajo, pero las manos de Moisés se cansaban y el pueblo perdía. Termino. No eran las manos de Aarón, no eran las manos de Hur, no son tus manos.
No son las manos del otro, no son las manos de aquel, son las manos del que Dios ha puesto. Únate a las manos, levántale los brazos al hombre o a la mujer que Dios ha puesto. Que Dios te bendiga.